Muchachos, bienvenidos a esta cuarta entrevista. En el día de hoy tenemos a Daniel Angulo. Dani, si quieres hacer una breve presentación para las personas que no te conozcan o que no tengan muy en cuenta como todo lo que has hecho durante tu carrera. Bueno, Mateo, muchas gracias por la invitación. Yo soy Daniel Angulo Rugeles, soy santanderiano, soy bumangués de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Tengo ya casi 20 años de experiencia en el periodismo deportivo, trabajando en todos los lugares donde soñé, arrancando en Onda 5 en Bucaramanga, trabajando en el Canal TRO, aquí en Bogotá en Cable Noticias, en RTBC, en Canal 13, en Claro Sports, posteriormente en Fox Sports, en ESPN y ahora muy feliz haciendo parte de la familia de Win Sports. Bueno, ya como te lo he dicho, muchas gracias, totalmente agradecidos. Siempre vamos a estar muy contentos de tener invitados como tú. Y como para iniciar, me gustaría saber qué tipo de opinión tienes después de las primeras dos fechas de los equipos colombianos que no tuvieron un saldo muy positivo a nivel resultados. Bueno, creo que es un aterrizaje una vez más a la realidad que atraviesan ahorita nuestros equipos colombianos en relación con el escenario internacional. Digamos, desde que cambió el formato de Copa Libertadores y que se incrementaron los premios, los equipos brasileños y argentinos empezaron a tomar mucho más en serio. Si antes lo hacían, imagínense ahora mucho más en serio la preparación para estas copas. Y creo que desde ese entonces nuestra realidad es que somos más aptos para competir en Copa Suramericana que en Copa Libertadores, por una cuestión de presupuesto inicialmente, y aun cuando ahí podrían decirme, bueno, ¿y qué le queda a los equipos paraguayos, chilenos, que tienen presupuestos, digamos, similares, pero Colombia en ese orden está por debajo del presupuesto de otros países también que no son Brasil y Argentina? Pero no es únicamente la cuestión presupuestal, sino la cuestión también de competitividad nuestra, de mentalidad nuestra, de cómo digamos, asumen el arbitraje en Colombia versus el arbitraje en competiciones internacionales. Entonces, esta semana, la segunda semana, fue un aterrizaje forzoso una vez más para aceptar que no estamos para competir en ciertos escenarios. Ojalá algo cambie, pero da la sensación de que no. Aquí, pues, obviamente me juego la opinión creyendo en que va a ser muy difícil que nuestros cuatro representantes de Copa Libertadores superen la fase de grupos. Quizás uno encuentra algún argumento futbolístico en Junior y en el Deportes Tolima, pero la realidad es que lo que más les convendría para seguir participando internacionalmente es ser transferidos a la Copa Suramericana, en donde el nivel creo que sí nos empareja un poco más. ¿Te esperabas que los equipos de Libertadores en general sumen nada más un punto? O sea, como en el caso del Medellín y de Santa Fe, y que en Sudamericana a nivel de visitante les costará tanto a Millonarios América, ¿o siempre tuviste la idea de que eso sí o sí iba a pasar? No, esperaba sobre todo en la primera fecha que los equipos que jugaron en condición de local pudieran hacerse fuertes justamente ante su gente. Entendiendo que Junior jugaba con Palmeiras y que ese era el rival más difícil del grupo para recibir en Cartagena en este caso, pero sí estaba esperando que el Deportes Tolima ganara su partido, estaba esperando que Santa Fe, aun cuando jugara contra un encopetado como lo es Peñarol, ganara, y lo propio por muy difícil que pareciera que el Medellín le ganara a Estudiantes de La Plata. Lo que sí esperaba era una segunda fecha tan compleja como es ir a visitar en Río a Flamengo. Esperaba un poquito más también de la presentación del Tolima en Uruguay contra Nacional, pero pues no me sorprendió que Nacional haya terminado ganando ese partido. Entonces, a razón de estas dos fechas, en donde encuentro el descuadre realmente es en la primera fecha, al no ser capaz de imponerse en condición de local. Y fuera de lo que dijiste previamente sobre todo lo que tendría que mejorar los equipos a nivel colombiano, ¿sientes, no sé, yo tuve la percepción de que los equipos fueron mejores en un tiempo que en el otro? Digamos, Medellín Estudiantes fue mucho mejor el segundo tiempo del Medellín que el primero. Hablando también de Santa Fe Corinthians, fue mucho mejor el primer tiempo que el segundo. Lo mismo le pasó a Medellín en Río contra Flamengo. Entonces no sé si tengas esa misma percepción o viste algo muy diferente en los partidos, pero siento que nos llega a costar demasiado un tiempo más que en el otro, ya sea el primero o el segundo tiempo. Pues el patrón de estas dos fechas marcó que Colombia desmejoró mucho su performance en los segundos tiempos. Porque, por ejemplo, Medellín recibió
con estudiar con un extraordinario segundo de Colombia en los segundos tiempos. Y esto puede uno encontrar razones en forma física de los equipos y puede encontrar razones también en lo corto de las nóminas de los equipos colombianos, por lo que recordemos que la novedad en este 2026 fue componer nóminas únicamente de 25 jugadores profesionales, y eso en un calendario tan apretado como el colombiano me imagino que tiene un impacto directo en la forma física de los equipos, que además llegaron a este tramo de las copas con necesidades en la liga para poder clasificar, entonces han tenido que hacer ese esfuerzo que creo que termina influyendo de manera negativa en los partidos. Ok, y ya como quedándonos en tema de, en general, fútbol colombiano, ¿cómo estás pensando que se va a afrontar tema mundial, pues, post todo lo que viene pasando? ¿Sientes que no va a pasar absolutamente nada como cambiando eso? ¿O sientes que sí va a llegar a haber un cambio significativo de aquí al debut? De la selección Colombia, Sí, señor. a ver, en cuanto a selección Colombia, yo creo que tenemos un entrenador que puede preparar bien al equipo para el campeonato largo. Y eso digamos que lo toma uno como referencia por lo que fue la Copa América, que tuvo un espacio amplio para reunirse con el equipo y para prepararlo para una competición un poco más larga. Porque de ahí en más lejano al buen comienzo de la eliminatoria, que era como que una estela de esa Copa América, la verdad Colombia ha bajado muchísimo en su propuesta futbolística, y con algo muy preocupante, y es que no se utilizó la recta final, producto de la necesidad de los puntos, para mirar otras alternativas. Esta es una familia que está muy definida y ya sabemos con qué vamos, con jugadores en baja forma, con jugadores de baja regularidad competitiva, que tienen pocos minutos en cancha y nos toca ir con eso. Entonces, es depender de cuál va a ser el estado de los jugadores en mayo, junio, para ver cómo llegan a la Copa del Mundo. Si arrancara la próxima semana, estaríamos muy preocupados porque no va a haber tiempo para hacer absolutamente nada, pero pues hay un pequeño margen de preparación antes de que comience el Mundial, en un grupo muy benévolo para Colombia, porque si bien es cierto, da la sensación de que no estamos para competirle a Portugal, Colombia suele hacer buenos partidos, sacando estos dos que pasó con Francia y con Croacia, contra selecciones que están por encima de Colombia, y la verdad uno imagina que le va a ganar la selección a Uzbekistán y que le va a ganar la selección del Congo, entonces yo creo que Colombia va a ser una decente participación en la Copa del Mundo. A lo decente, ¿a qué te refieres? Como, ¿qué instancia tú consideras mínima que debe cumplir esta selección, más que todo con las expectativas que nos trajo durante la Copa América, que ya lo mencionaste tú, y durante el rendimiento que mayor parte de la eliminatoria fue parejo? Pues a ver, cuando digo decente, lo que pasa es que mucho va a depender de lo que pase en el partido con Portugal, porque empatando Colombia podría ser primera de grupo, ganándole pues obviamente a Portugal se asegura uno un camino diferente, pero en la medida que le toque a uno en octavos de final una selección como Inglaterra, como España, es muy normal que Colombia quede eliminado. Dar el salto de calidad ganándole a esas elecciones sería estupendo, pero sería una proeza, sería una gesta, sería épico, así que por eso digo decente y no digo un gran campeonato del mundo, porque volver a unos cuartos de final para mí sería ya un muy buen campeonato del mundo para Colombia, por eso imagino que salvo que Colombia la rompa en el Mundial, va a estar llegando máximo hasta unos octavos de final. ¿Crees que va a haber Lucho dependencia y ya no vamos a tener como un estilo de James dependencia como lo traía yendo a la selección, refiriéndote nada más al nivel que está demostrando actualmente Lucho en el Bayern? Yo creo que la selección Colombia va a seguir dependiendo de James Rodríguez y ese es el gran error del entrenador, porque conociendo la personalidad de James, yo me imagino que es muy complejo de la nada decirle, James, vas a tener un plan secundario, un rol secundario en el Campeonato del Mundo, cuando has preparado la selección todo el tiempo para jugar a merced de lo que le pueda aportar James Rodríguez al equipo. Cambiar eso no lo veo, no veo que el entrenador tenga el pulso para tomar una decisión así, entonces dependemos desafortunadamente de que James físicamente llegue bien al Mundial y que pueda utilizar esa recta final para prepararse para el Mundial. Pero el ideal sería que el equipo estuviese construido en torno a jugadores como Luis Díaz y como John Arias, que la descosen, que la rompen en sus clubes,
pero sabemos que en Selección Colombia el entrenador está casado con otra forma de jugar, con otras prioridades, y eso creo que es lo que le impide a Colombia poder llegar mucho mejor en cuestión de confianza al Mundial. Eh, Quedándonos en tema de selección, te quería hacer una pregunta. Si, no sé, mañana llegara, no sé, un mago que te fuera a cumplir algo, ¿prefieres un título de Copa América en 2028 o que Colombia juegue la final del mundo en 2026? Prefiero siempre la mejor participación colombiana en una Copa del Mundo. Obviamente hay que ganar algo, hay que convertir a Colombia, acostumbrarla a que gane Copas Américas, a que vaya a finales de Copas América, pero el Mundial siendo cada 4 años y teniendo la influencia que tiene, a mí debe siempre la mejor participación histórica en un Mundial. Sí, como que coincido porque es que siento que se genera mucho debate, pero siento que como a nivel prestigio a una selección, siento que para mí, en este caso, con las consideraciones que tengo, es más importante jugar una final del mundo, porque ya te estás asegurando ser la segunda mejor selección de todo el mundo a ganar un título de Copa América, que es importante para selecciones como pues, Colombia, Ecuador, que no tienen tantos títulos a nivel vitrina. Sí, por ejemplo, también uno puede establecer la comparación con Chile. Chile ganó 2 Copas Américas consecutivas y no fue al Campeonato del Mundo. Colombia ganó la Copa América de 2001 y no fue al Campeonato del Mundo. Entonces, por eso me sigo quedando con la mejor presentación posible en un Campeonato del Mundo por un título de Copa América. Ok, creo que coincido demasiado contigo. Y ya como ya cerrando tema selección y pasando a otro tema distinto, ¿qué es lo que tú piensas que consideres que genere tanta diferencia en general entre el fútbol europeo y el fútbol sudamericano? Tiene que ver sobre todo con el tema económico. Por lo general, los que están más cerca de ganar son los que tienen más dinero para armar las mejores plantillas. Entonces, partiendo de que hay una diferencia muy importante en materia económica, eso va arropado también a tener mejores instalaciones de entrenamiento y en muchos casos crecimientos en otros entornos en los que el fútbol no es una necesidad para esos talentos que están emergiendo como lo son, digamos, en Sudamérica, que en Sudamérica el fútbol es como la vía en la que encuentra un brasileño, un argentino para poder salir adelante, brindarle un techo a la familia. En cambio, en Europa, en algunos casos, crecen en una cultura completamente distinta, en unas condiciones completamente distintas. No es el caso de todos, pero pues evidentemente hay, diría, un entorno que facilita mucho más que el futbolista llegue con otro tipo de educación. Entonces nos llevan diferencias sociales muy fuertes, muy marcadas desde lo económico. Y adicionalmente, si la conversación incluye tema de clubes, pues tienen el dinero para llevarse rápidamente a los jugadores que marcan la diferencia. Eh, Porque pues eso es una realidad. Nuestro fútbol es absolutamente exportador. Lo que importamos son ya jugadores que por X o Y motivo están de regreso o casos muy esporádicos como el de Jesse Lingard o el de Memphis Depay que deciden venir a jugar al fútbol de Brasil, pero pues no es el común denominador. Entonces hay una brecha muy grande, principalmente económica. Pero digamos, si te pongo, como no sé, el ejemplo del último Mundial de Clubes, ¿sientes que si en todo Sudamérica, sé que es algo muy imposible por tema económico, se pudiera hacer un proceso como lo hizo Brasil del 2010 hacia acá, podría llegar a evitar que nuestro fútbol suramericano sea tan exportador y trate de retener más de las figuras como lo pasaba en años anteriores, 1980, 1970, que era donde los mejores jugadores jugaban en Sudamérica? ¿O sientes que realmente como que nunca va a volver a pasar eso y va y siempre va a haber que el fútbol sudamericano va a ser producto de exportación? Pues es que habría que hacer un ejercicio mmm, absolutamente utópico y es impedir, digamos, la transferencia de futbolistas en Europa. Entonces, que en España solo puedan jugar jugadores de España. O sea, si uno hiciera ese ejercicio, seguramente Real Madrid no se vería tan fuerte versus cualquier potencia del fútbol suramericano, porque en cuestión de calidad podemos tener la misma calidad. Ellos por estructura tienen como
llegar al profesionalismo con jugadores muchos más hechos. En cambio, el futbolista suramericano necesita siempre un periodo de adaptación para ir a jugar a Europa. Pero si hiciéramos ese ejercicio que es absolutamente hipotético, incomprobable y es una utopía total, pero si los equipos, los clubes solamente pudieran jugar con jugadores de su país, claramente habría muchísima más paridad y podríamos tener duelos muchísimo más equilibrados, pero es un escenario que nunca vamos a tener. Ok, y frente a ese tema, ¿sientes que últimamente como que los jugadores a nivel sudamericano se están apresurando en dar el salto a Europa? Porque te pongo el ejemplo de que, digamos, Mastantuono, que fue la última como gran compra que hizo el Real Madrid al fútbol sudamericano, le está costando demasiado la adaptación. Estebao en el Chelsea, que había iniciado bien, pero como que después tuvo una lesión y le está costando otra vez todo tema de titularidad. ¿Sientes que está como últimamente la idea en los jugadores jóvenes, la precocidad de que si no me voy ahora con 16, 17, 18 años, jamás voy a tener la oportunidad de ir a triunfar a Europa? Lo que pasa es que creo que prácticamente no depende de ellos, no depende de, o sea, Mastantuono podría tener el sueño de ir a Europa, pero, o podría tener, digamos, el deseo de quedarse 2 años más, pero el mercado les impide, de cierta manera son presos de la dinámica del mercado. Entonces, seguramente para River hubiese sido genial asegurarse que podía vender a Mastantuono en el mismo dinero 2 años después y podía disfrutar de ese talento, pero el mercado es como es tan caprichoso que es mucho más fácil uno ir a fichar a un jugador que no está todavía 100% consolidado, pero que apunta como una promesa. Las condiciones son las que son. No creo que si el futbolista se apresure, sino que el mercado se impone Ok, con toda su fuerza. ok. Y pues sientes que obviamente el contraste a nivel futbolístico es totalmente diferente. ¿A tema adaptación crees que es único eso, como el tema de juego, o también tiene que ver como el estado físico con el que llegan? Porque pues hay muchas veces que el jugador tiene la calidad, pero a nivel físico no está en caso de viajar como a la Premier. Sí, a ver, yo creo que ahí sobre todo es clave la elección, porque hay ligas, por más de que sean en Europa, que son muy distintas. La Liga Premier de Inglaterra requiere una preparación física muy distinta a la que requiere España. Adaptación a clima también. En Inglaterra prácticamente ni sale el sol. España tiene playas también, tiene una situación climática, por muy fuerte que sea el invierno, tiene una situación climática completamente distinta. Entonces el saber elegir también pasa a ser un elemento fundamental. Y creo que cada vez los equipos grandes en nuestro continente se están acercando a la forma como viven en Europa. Todavía con una brecha muy grande, pero ya hay centros de entrenamiento muchísimo más relacionados con el alto rendimiento, que creo que le permiten al jugador cuando llegue a primera división llegar ya como un producto terminado y no como un producto de exploración, porque en muchos casos la dificultad para el futbolista está no solamente en el cambio en el idioma, sino en el cambio en la cultura futbolística, pero me parece que hay clubes que están haciendo un trabajo muy bueno, que están anticipándose a lo que es el cambio tan fuerte desde la cultura. Y como quedándonos con ese tema, ¿sientes que, digamos, el jugador podría ir a una liga de segundo nivel? Por ejemplo, no sé, Bélgica, Portugal, Holanda, que también tienen buenas escuelas, que el clima es muy similar, porque pues en Europa no pasa como acá en Sudamérica, que de un país a otro hay cambios drásticos de clima, sino que es más parejo, le ayudaría a facilitar mucho su adaptación para en el momento que el salto a un club grande, pues ya no costarle tanto y que se logra afianzar. Sí, yo creo que sí, yo creo que son casos, digamos, distintos con jugadores que están llamados a gobernar el fútbol mundial, pero para un futbolista que está, digamos, mostrando que tiene toda la capacidad, pero que sale de un país como Colombia, está bien hacer ese paso previo. Como lo hizo, por ejemplo, Luis Díaz. El paso previo de Luis Díaz por Sí. Portugal creo que le permitió comprender mucho más la dinámica del fútbol europeo para cuando tuviese que dar ese salto real al Liverpool, lo hiciera como lo hizo y lo que está haciendo ahora con el Bayern, que es fantástico. Entonces, yo creo que salvo casos de futbolistas muy diferenciales,
que no suelen darse muy regularmente, es mejor ese paso por una liga promedio porque las ligas top, perdón, no se animan a jugársela tanto por un talento joven. Si la situación del Real Madrid fuera distinta, créame que Mastantuono estaría rindiendo, porque es un jugador que tiene todas las condiciones que pasa por la cabeza de Mastantuono, pero la misma situación deportiva del Real Madrid termina condicionando y siendo nociva para la adaptación de Mastantuono. Y ya como último tema que me gustaría como charlar contigo, como debatir contigo es como, para planteártelo, es como, sientes que, digamos, la generación que tenemos actualmente, que es la colombiana en este caso, para no abrir tanto el tema, que es prácticamente todo el once juega en Europa, el once titular. ¿Sientes que eso beneficia al nivel de selecciones que tuvimos antes? Digamos, generaciones, no sé, 2014, la generación del 90, que esa generación no jugaba todo en Europa, sino en Sudamérica. ¿Sientes que ese cambio realmente beneficia mucho a la selección o sientes que en algún punto se pierde la esencia que trae el futbolista colombiano? No creo que se pierda la esencia, eh, pero el tema es saber elegir para los futbolistas a dónde van, porque el tema es que suena muy lindo el decir, tenemos una selección que todos juegan en Europa, pero todos juegan regularmente en Europa. Ese es el gran tema de discusión, porque es muy lindo decir que todos están en Europa, pero si no tenemos regularidad, creo que por fortuna la estamos teniendo en este momento, pero nos pasó en anteriores campeonatos del mundo que llegábamos con jugadores con poca regularidad, con pocos minutos, y eso claramente tiene que repercutir, porque no todos tenían la habilidad que tenía Abel Aguilar de no jugar prácticamente nunca y llegar y ser el eje y el dueño del medio campo en Colombia. Entonces, no es el simple hecho de decir que todos juegan en Europa, sino qué tanto juegan en Europa. En la medida en que jueguen bastante en Europa, indudablemente la selección Colombia tendría que elevar su nivel de rendimiento. Y para eso creo que también es supremamente importante tener un entrenador que esté a la altura del perfil de jugadores que tenemos. Creo que el entrenador tiene que estar muy por encima de la nómina de futbolistas. Claramente, mmm, es difícil tener un entrenador que esté por encima del nivel económico de Luis Díaz, de la influencia que tiene Luis Díaz en el fútbol europeo, pero sí tiene que tener un entrenador que esté muy por encima de la media de la selección como para que se sienta su liderazgo, su nivel de ascendencia y demás. Y con ese tema, ya entrando ya específicamente, como quisiera entrar en una comparación como 2000, la generación y la selección que fue al Mundial de 2014 con la que va a ir ahorita, ¿sientes que existe demasiada diferencia entre una y otra, ya sea a nivel jugadores, sea a nivel técnico, sea a nivel regularidad? Hablando netamente de todo el equipo que lo conformaban, obviamente teniendo la idea en la cabeza de previo a lo que es el Mundial, ¿no? Porque ya obviamente pues estamos prejuzgando como que 2014 por el gran Mundial que hizo sin saber cómo le va a ir a esta en este Mundial. Pues es que, a ver, lo curioso, por ejemplo, de 2014 es que llegamos sin Falcao, que era nuestro mejor futbolista, y de repente emergió otro como James, que hizo pues un mundial extraordinario. Versus 2014, yo diría que en 2014 teníamos la novedad de Peckerman y un equipo que aparentemente no tenía techo, un equipo que jugaba muy bien. En cuanto a individualidades, yo creo que estábamos más consolidados en 2014 que en este Mundial de 2026. Creo que a uno le daba mayor garantía la selección como equipo de 2014 que esta selección, que la verdad en el último tiempo uno dice que bueno, ¿a qué juega el equipo? Sí, puede que tenga de vez en cuando buenos partidos, pero la eliminatoria en su recta final fue muy floja. Entonces creo que en cuanto a nivel de confianza, la de 2014 y la de 2018, a menos a mí, me daba más confianza que esta de 2026. Ok, y sientes que eso tenía que ver como con el técnico, porque siento que pues como Peckerman, tú dices, llega como una selección en la que no tenía techo, porque pues creo que ninguno se esperaba el gran mundial que termina haciendo Colombia y en algunos puntos individuales, en este caso como el de James, a cómo llega Néstor Lorenzo, que llega
con un currículum decente, que lo conocíamos de todo el proceso Peckerman, que en Melgar, aunque fue corto, hizo un buen trabajo. Se espera que pues con esta selección logre hacer maravillas. No, yo creo que la figura de Peckerman era mucho más prominente que la figura de Peckerman para 2014 era una figura de mucha más confianza que la de Néstor Lorenzo en 2026. Ahí creo que sí, sentía uno que el argumento respaldaba mucho más el creer que un muy buen mundial en 2014 que en este campeonato del mundo. Ok. No, bueno, Dani, pues como la última pregunta que hemos hecho a todos aquí en general es como, ¿qué te animó a aceptar pues nuestra propuesta de tener una colaboración entre nosotros? Porque pues al fin y al cabo nosotros estamos recién iniciando. No, pues es muy fácil, Mateo, porque yo también estuve ahí en ese lugar con todos los sueños por cumplir. Entonces, en la medida que lo pueda hacer, siempre estaré feliz de poder compartir mis opiniones, de compartir también mis enseñanzas con todos aquellos que tienen la ilusión también de escribir y de crear su propia carrera. Bueno, si quieres como mencionar tus redes sociales para que vayan y te sigan las personas que aún no lo hacen. Daniel Ángulo R, así me encuentran en mis redes sociales. Bueno, muchachos, hasta aquí esta nueva entrevista. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, vayan y sigan a Daniel en todas sus redes sociales. Y pues nada, nos vemos más adelante en un próximo video. Chao.